Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a su canal Sofía Channel en YouTube. Al micrófono, su amigo José Mario Hernández, quien agradece el contar con el privilegio de su sintonía. ¿Cuántas veces a lo largo del día escuchamos con cierta frecuencia gente que se queja que tiene mala suerte, o que están pasando por una mala racha, o simplemente que tienen un mal karma y que por eso todo lo que emprenden resulta en un desastre? Pues bien, lo que denota esto es un completo desconocimiento de la filosofía budista. Así que no se separen de la pantalla y aclararemos este malentendido en los próximos 15 minutos. Aquí tenemos el círculo del samsara, que es el círculo de las reencarnaciones hasta alcanzar el nirvana. Y bueno, esto sería lo que algunos consideran el concepto de karma. Voy a dejar en este documento este breve vocabulario del budismo para que lo puedan consultar a posteriori conforme fuese necesario, por si existiese alguna palabra, ya que no son palabras de uso común para los occidentales. Entonces será una falta de cortesía para ustedes que me pusiera a recitar cada una de ellas, siendo que todos sabemos leer. Dicho esto, comencemos. La esencia del budismo. El Buda respondió esta pregunta con un poderoso ejemplo. Él dijo que así como cualquier mar, cualquier océano, uno podría tomar una muestra de agua y tendría el mismo sabor salado. Así, cada una de las enseñanzas del Buda revelan el sabor único de la liberación, libertad del dukkha y sus causas. Esta es la esencia del budismo. ¿Y cuál es la meta última de la práctica del Dharma? Los resultados de la práctica del Dharma pueden ser expresados en ambos sentidos, de lo que se pierde y de lo que se gana. En el sentido de lo que se pierde, el resultado es libertad del sufrimiento y de otras de las causas del sufrimiento, como son los apegos, los estados tóxicos mentales, que se enraizan en la avaricia, el odio y el autoengaño. Y en el sentido de lo que se gana, es la perfección de la sabiduría, la compasión y la libertad interior. Ahora bien, ¿qué es el karma? En las tradiciones filosóficas, budistas e hinduistas, es aquella creencia según la cual toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa e influye en las sucesivas existencias del individuo. En otras palabras, en estas escuelas filosóficas, el budismo y el hinduismo, es aquella creencia según la cual existe una fuerza dinámica que siempre va cambiando y que se va a expresar en las próximas existencias o reencarnaciones del individuo de acuerdo a cuál fue el comportamiento en su última vida. Por ejemplo, quien tuvo un comportamiento ejemplar, casi como el de un beato o el de un santo, seguramente para la siguiente reencarnación podría alcanzar el nirvana, la iluminación, y desaparecer y fundirse en uno
con el universo y ser como todos nosotros, parte de estrella, polvo de estrellas. Sin embargo, si alguien obrase mal, o fuese un criminal, o delinquiera, o fuera un adúltero, en esos casos sus reencarnaciones no serían en la misma figura agraciada que tiene ni como ser humano, ya que dependiendo de la gravedad de la falta, incluso podría reencarnar en una especie inferior como una serpiente o una cucaracha. Es muy importante no confundir estas escuelas filosóficas con creencias religiosas. Algo muy importante también es que el karma no es una maldición, tampoco es un castigo. El karma es parte de un proceso evolutivo para alcanzar el nirvana. Y como aquí podemos ver, el karma instantáneo, como cuando dice, chin, es que hice algo hace rato y por eso me pasó esto. El karma instantáneo o el karma express no existe. El karma se manifiesta en los sucesivos nacimientos o personificaciones del individuo. El budismo se caracteriza por tener 4 eternas y fundamentales verdades. La primera es la verdad del sufrimiento, que es el dukkha. La primera verdad es que el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte son sufrimiento. La unión con lo que es desagradable es sufrimiento. La separación de lo que es agradable es sufrimiento. No obtener lo que uno quiere es sufrimiento. En breve, los 5 agregados o skandhas son sujetos al apego con sufrimiento. 2. La verdad del origen del sufrimiento. La segunda verdad es que el origen del sufrimiento es el deseo, a veces traducido como avidez, tana, en Pali, lo cual es el deseo lo que recicla la existencia, acompañado de placeres y deseos. Desear el placer, desear la existencia, desear la exterminación, conducen al sufrimiento. 3. La verdad de la cesación del deseo. Esto es la guía de que vamos por el sendero verdadero, por el sendero correcto, en dirección hacia el nirvana, cuando hemos logrado cesar el deseo. Y el óctuple sendero, con la perspectiva correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el correcto modo de subsistencia, el esfuerzo con sabiduría, penetración y luminosidad, la atención correcta o mindfulness y la concentración correcta. Al descubrir esto, obtenemos sabiduría, penetración y luminosidad. Buda proclamó que se había liberado y que quien consiguiera este entendimiento en toda su extensión, lo lograría también. Ahora bien, como lo que veíamos hace un momento sobre el sujeto prehistórico que arrojaba un coco y le golpeaba como si fuera Karma Express. Esto se debe, o el haber hecho esto se debe a un sujeto que escribió una novela que fue un bestseller. No me pregunten por qué, porque no logro comprender eso más que tomó las 3 leyes del movimiento de Newton y las hizo 3 leyes divinas. Si repasamos rápidamente las leyes del movimiento de Newton, tenemos que la primera ley, o ley de inercia, es la que nos dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo, uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Otros cuerpos como el aire, la fricción con el aire, la fricción con el suelo, todo eso va frenando ese movimiento. La segunda ley, o principio fundamental de la dinámica, es aquel que nos dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo
es directamente proporcional a su aceleración. Y la tercera ley, o principio de acción-reacción, que de aquí tomaron el hecho de decir que el karma es instantáneo, dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. La famosa obra literaria del género basura es el libro llamado El Secreto, que habla, por ponerle yo un nombre, sería algo así como las leyes de la justicia retributiva del karma, ya que dice, la primera ley o ley del karma por inercia, todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros karmas actúen sobre él. La segunda ley o principio dinámico del karma es aquella fuerza que actúa sobre un cuerpo y es directamente proporcional a su mala calidad láctea, o sea, a su mala leche. Y la tercera ley o principio de si me pegas, el karma te la parte, es cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro y este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto, y encarmanada, o sea, se encarmana y te destroza. Bueno, dejando ya de lado par de sátiras sobre este libro, haciendo un análisis de religiones comparadas del budismo con el cristianismo, aunque insisto, el budismo no es una religión. El principio de no permanencia forma parte fundamental del pensamiento budista y por lo tanto rechaza la noción de un alma individual que aguarde la esperanza de existir eternamente. Entonces la base del budismo es que no existe la permanencia eterna, no existe la eternidad. Todos vamos a morir, tarde que temprano, y para eso tenemos que llegar al nirvana. Sin embargo, se cree que el balance de energía acumulada en vida y el apego a la propia existencia causan que la conciencia fluya en un ciclo de nacimientos y renacimientos, denominada samsara, y que se ha ejemplificado con el círculo que vemos abajo. Para las iglesias occidentales, todo lo contrario constituye la piedra angular en que descansan estas doctrinas filosóficas de las religiones occidentales, ya que mientras unos abogan por la austeridad y el celibato, las iglesias occidentales comercian con la promesa de vida eterna, así como se han comercializado indulgencias plenarias, las mismas por las que Martín Lutero se alzó en un movimiento de reforma. Un perdón por exterminar a los infieles, tal como se hizo durante las cruzadas, que todas las víctimas que fueran asesinadas en nombre de Dios por recuperar las tierras santas estaban perdonados sus pecados, sin importar si los asesinatos ocurrieron en personas de niños, mujeres, musulmanes, otros cristianos o judíos. Y finalmente, al menos durante un milenio con un siglo, durante 1100 años que duró la Edad Media, existía la obligación, porque la iglesia tenía cobradores que iban con los campesinos ignorantes y les exigía el diezmo, o sea, una décima parte de su cosecha, después de que el señor feudal les había arrebatado prácticamente toda su cosecha. En resumen, en esta valiente verdad radica la diferencia con otras religiones y con otras escuelas filosóficas como la teología y la metafísica, que no tienen razón de ser. Bueno, este es el Dalai Lama en la versión de Los Simpson y sus poderes. Ya, se alejó. Ya fue hacia el universo porque alcanzó el nirvana. Pues bien, espero que este video haya resultado útil y ameno. Si así fue, por favor, compártanlo con todos sus conocidos, amigos, con sus contactos en Facebook, en Twitter, en todas las demás redes sociales.
Y si aún no se suscriben, estás a un clic de hacerlo, por favor. Tenemos la meta de llegar a los 100 suscriptores para poder tener mi propia URL y así poder dar de alta con el mismo nombre mis redes sociales como Facebook, Instagram y todas las demás. Entonces, por favor, vamos por esos 15 que nos faltan. Solamente son 15 miembros y llegamos a los 100. ¿Les parece? Bueno, entonces me gustaría leer sus comentarios, sugerencias, por favor, ya que me serían de mucha utilidad. Y como siempre se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit, et nemini parco. Chao.